Bueno, buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Buen día, sí señora. Señora, buenos días. Bueno, muchas gracias. Pues buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Angélica Bermúdez. Yo soy gerente de cuenta para EMIS. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hacer una presentación y capacitación acerca de la plataforma. Este es un nuevo recurso que adquirió el SENA este año. Entonces, pues la idea es que ustedes sepan cómo manejarlo, qué tipo de contenido ofrece EMIS. Más o menos dura 1 hora la presentación. Pueden interrumpirme, hacerme preguntas en el momento que quieran. Y voy a compartir mi pantalla entonces para empezar. Y voy a quitar mi cámara en caso de para que no haya como problemas con la conexión. Bueno, entonces acá deben estar viendo la plataforma, ¿verdad? Si alguien me puede por ahí confirmar. Sí, señora. Sí señora. Listo. Perfecto, entonces les cuento un poquito acerca de EMIS. Nuestra empresa se llama, bueno, EMIS es el nombre de la plataforma, pero nuestra empresa se llama Easy Emerging Markets. Nosotros somos una empresa británica, tenemos más o menos 30 años en el mercado y nosotros nos especializamos en proveer información financiera, información de los distintos sectores de la industria, de la economía y también información macroeconómica para países emergentes, es decir, para países que están en desarrollo. Esa es como nuestra especialidad, conseguir ese tipo de información que a veces es difícil de conseguir para más de 160 países alrededor del mundo. Entonces, voy a mirar acá el chat porque quiero ver si, ok. Entonces, ¿qué tipo de información encontramos nosotros dentro de EMIS? EMIS tiene, como les decía, información financiera, es decir, ustedes van a encontrar acá estados financieros de compañías en Colombia, en Latinoamérica y también en otros países de Europa y de Asia. Esta información financiera es real. Nosotros lo que hacemos es cargar los estados financieros que publican las empresas o que reportan las empresas a las superintendencias y a Cámara de Comercio. Entonces es información real. ¿Para qué? Para que el estudiante realmente se acerque a la realidad de las compañías y de la industria colombiana y de las industrias de los diferentes países del mundo. No es información simulada, es información real de los estados financieros que reportan las compañías. ¿Por qué es importante esta información? Pues digamos que a nivel académico, para todas las asignaturas que tengan que ver con finanzas, con análisis financiero, con contabilidad, va a ser información muy importante porque ustedes van a tener información de primera mano de la situación financiera y los estados financieros de las principales compañías de Colombia y de más de 160 países del mundo. ¿Cuántas compañías encontramos acá dentro de la plataforma? Alrededor de 9 millones de compañías, más o menos el 70% de esas compañías tienen información financiera acá dentro de la plataforma. También es importante que sepan que la información es tanto cuantitativa como cualitativa, es decir, nosotros tenemos estados financieros, análisis financiero, estadísticas, indicadores macroeconómicos, que es como la parte cuantitativa, pero también tenemos otra parte cualitativa que son reportes, que son noticias, los reportes sectoriales, los reportes por país, que también es información de lectura, información que se puede descargar sin ningún problema al computador. ¿Cuál es la idea? Obviamente, como les decía, que el estudiante también se acerque o aterrizar al estudiante a la realidad económica de Colombia y de otros países. Entonces, acá, aparte de todo el tema financiero, también tenemos un análisis sectorial. Entonces, por ejemplo, en Colombia tenemos, no sé, más de 150 sectores de la economía. También podemos analizar esos sectores, cómo le ha ido a esos sectores en los últimos años, para dónde van, cómo ha sido su comportamiento financiero.
etcétera. Entonces, como dato, digamos, adicional, contarles que EMIS es una empresa que, o es una plataforma que suscriben muchas empresas acá a nivel Colombia y a nivel global. La usan para estrategia, para tomar decisiones. Nosotros le llamamos a EMIS una herramienta de inteligencia de negocios, porque finalmente a las empresas les permite tomar decisiones más estratégicas, decisiones más acertadas, poder monitorear a sus clientes, a sus posibles prospectos, a su competencia. Entonces, es una herramienta muy interesante para hacer ejercicios de estrategia, de análisis y entender cómo está la economía y cómo están los diferentes sectores del país y de otros países. Entonces, esta es la plataforma en la que ustedes ven ahí. Siempre van a haber tres, digamos, pilares fundamentales o tres secciones fundamentales que son compañías, sectores y países. Es decir, nosotros siempre cargamos la información en alguna de estas tres secciones, compañías, sectores o países. Y acá abajo ustedes van a ver también que está la parte de compañías, la parte de sectores y la parte de países. Luego viene una parte de fuentes que también es muy importante, sobre todo si ustedes quieren saber qué fuentes de información tenemos dentro de la plataforma, porque como les decía, la información financiera viene de superintendencias, Cámara de Comercio, Contaduría General de la Nación, pero también tenemos otras fuentes que son empresas que se dedican a hacer reportes sectoriales, tenemos fuentes de periódicos, entonces ustedes aquí encuentran El Tiempo, encuentran El Espectador, encuentran revista Portafolio, Diario La República. Entonces también tenemos fuentes de noticias. Entonces, si ustedes quieren ver todas las fuentes que tenemos dentro de la plataforma, sobre todo para las personas de biblioteca, pueden ir acá donde dice todas las fuentes y ahí van a ver el listado de todas las fuentes de información que tenemos para compañías, sectores y países. Entonces, nosotros somos un agregador de información, es decir, cumplimos los dos roles. Producimos información, pero también somos agregadores de información. Entonces tenemos casi 10.000 fuentes de información dentro de la plataforma. Van a ver que es una plataforma bastante amplia, en donde van a encontrar muchísima información interesante. Luego en la parte de abajo tenemos algunos tutoriales si los quieren ver más adelante. Tenemos acá un manual de uso, un tour en línea y algunas novedades de EMIS. Y también Miguel tenemos... Ángel, ¿me escuchas? Hola. No sé si era para mí. Bueno. Y finalmente, Disculpa acá va. creo que levantó la manito y pues no sé si se ve. ¿Alguien tiene una pregunta, perdón? Sí, por favor, qué pena. Ah, sí, claro. ¿Tiene algún costo la suscripción o al ingresar a esta plataforma o es gratuito? No, no tiene costo. Esto ya es una suscripción que pagó el SENA. Entonces, para toda la comunidad, digamos, académica, profesores, estudiantes, etcétera, pueden entrar sin ningún problema. Más adelante, yo creo que alguien de biblioteca probablemente nos va a explicar cómo acceder desde la página del SENA. Entonces, esperemos que creo que Andrea Arisa probablemente entre en un ratico y nos cuente cómo acceder desde el SENA. Pero mientras tanto yo les voy explicando cómo funciona la plataforma. ¿Listo? Pero no tiene ningún costo. Sí, gracias. Listo. Acá tenemos una sección de COVID-19. Nosotros también, obviamente, al ser una herramienta de inteligencia de negocios y al nosotros monitorear cómo está la economía, cómo están las compañías, pues también tenemos que monitorear todo el tema del COVID porque el COVID afecta todo esto, ¿no? Entonces, acá tenemos un monitor de COVID. Acá ustedes pueden ver datos diarios a nivel global de cómo está el tema del contagio y todo esto por país. Entonces, esa sección también la van a encontrar acá en COVID-19. Como cualquier base de datos que ustedes probablemente usen, siempre van a encontrar una cajita de búsqueda. Entonces, acá la tenemos en la parte superior derecha. Si ustedes ven acá está, acá dice Colombia. Sin embargo, ustedes pueden cambiar esto por el país que quieran. Como les decía, ustedes tienen acceso a más de 160 países. Entonces, si quieren hacer el análisis a nivel de Colombia, pues simplemente aquí pueden
siempre buscar por orden alfabético el país que quieran analizar, o si quieren analizar todos los países, le dan seleccionar todo. Pero generalmente cuando los profesores y los estudiantes hacen, por ejemplo, análisis financiero, etcétera, generalmente analizan un país. Inicialmente, pues siempre piensan en Colombia, entonces ustedes pueden borrar la selección y simplemente, si Colombia no estuviera acá de primeras, simplemente la buscan acá por orden alfabético. Le dan aquí Colombia. Bueno, creo que acá no me está apareciendo por lo que ya está arriba configurada, pero siempre va a estar acá en orden alfabético y también van a ver por región. Entonces, si ustedes quieren ver todo América, todo Asia Pacífico, Europa y Asia Central, también lo pueden hacer. Por ahora vamos a hacer el análisis a nivel de Colombia y le voy a dar clic afuera. Por ahí creo que hay un micrófono abierto para que por favor lo cierren, a menos que tengan alguna pregunta. Entonces, acá, solo para que lo tengan en cuenta, siempre pueden cambiar el país en esta parte. El idioma de la interfase, ustedes lo pueden cambiar también, lo pueden cambiar acá, o lo pueden cambiar, bueno, este es el idioma del contenido, perdón, o pueden cambiar el idioma de la interfaz acá, en la parte superior derecha siempre van a ver como un circulito azul y ahí dice idioma de la interfaz. Entonces, en caso de que ustedes la vean en inglés, por alguna razón, pueden cambiar el idioma de la interfaz a español. Y el idioma que aparece acá sí es el idioma del contenido. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio de una compañía. Supongamos que ustedes quieren analizar, por ejemplo, a Ecopetrol. Entonces buscamos Ecopetrol, él aquí me va a mostrar las compañías que tienen ese nombre. Acá tenemos pues Ecopetrol como tal y también tenemos un fondo de empleados, una corporación club social, bueno, otras empresas que tienen también o que hacen parte de Ecopetrol, pero la principal es esta que dice Ecopetrol S.A. Entonces, también se me olvidó comentarles qué compañías tenemos dentro de la empresa. A nivel Colombia tenemos más o menos 200.000 compañías dentro de la plataforma. ¿Qué compañías? Tenemos compañías pequeñas, medianas y grandes, o sea, desde pymes hacia arriba. Esto es un dato importante porque si a veces ustedes buscan microempresas o empresas muy pequeñitas, probablemente no las vayan a encontrar dentro de EMIS. Dentro de EMIS tenemos de pymes hacia arriba, o sea, de pequeñas empresas hacia arriba. ¿Cómo sabemos si es una pequeña, mediana o grande empresa? Esos topes digamos que los establece la Cámara de Comercio. Entonces ellos dicen, por ejemplo, las pequeñas empresas del sector de servicios son aquellas que tienen ingresos máximo de 800 millones de pesos de ingreso operativo anual. Entonces, digamos que nosotros nos basamos en lo que diga la Cámara de Comercio para subir las compañías a la plataforma. Entonces, para que lo tengan en cuenta, empresas pequeñas, medianas y grandes son las que vamos a encontrar dentro de la plataforma. Entonces aquí tenemos Ecopetrol y la primera página siempre va a ser como un resumen del perfil corporativo de la compañía. Entonces tenemos acá el nombre, tenemos las principales actividades, a qué se dedica Ecopetrol, en este caso se dedica a la extracción de petróleo crudo. Tenemos los productos principales de Ecopetrol, una pequeña historia. Datos de contacto, tenemos por ejemplo un número de empleados a 2021, tenemos acá por ejemplo transacciones de comercio exterior. Entonces cuando ustedes vean que está este link acá es porque van a poder ver, digamos son empresas que sí tienen actividades de comercio exterior y ustedes van a poder ver aquí como la información de las partidas arancelarias, de qué exporta, de qué importa, toda esa información, pero esto va a salir acá solo para ciertas compañías pues que sí realmente hacen importaciones y exportaciones. Luego tenemos principales ejecutivos de la compañía, detalles de accionistas, tenemos subsidiarias o otras compañías que ellos tienen en otros países. Tenemos compañías similares a Ecopetrol, entonces acá tengo Ecopetrol y luego tengo otras similares para Colombia y siempre va a estar organizado por total de ingreso operativo, entonces Ecopetrol pues es la más grande. En esta parte derecha tengo un resumen de los estados financieros de la compañía. Aquí están todas las cuentas de los estados financieros. Tengo algunos documentos financieros que ya se los voy a mostrar con más detalle. Y tengo una parte relacionada con datos de mercado bursátil,
una calificación de la compañía, noticias y otros reportes. Entonces, esta primera página es un resumen. Ustedes pueden dirigirse desde acá a cualquier sección de esta primera página, o tengo hacia la derecha toda esta información que es como esta misma información de la primera página, pero ya al detalle. Entonces, si yo quiero ver los estados financieros, me voy aquí a los estados financieros ya para verlos de forma completa. Y acá tengo Ecopetrol, tengo los últimos 5 años por defecto, los últimos 5 años de sus estados financieros. Acá tengo estado de resultados, balance general, estado de flujo efectivo. Y al final ustedes siempre van a ver de dónde viene esta información. Entonces, en este caso viene de la superfinanciera. Entonces, siempre van a ver la fuente de donde nosotros obtuvimos esta información. Entonces, aquí están los estados financieros. Esto yo lo puedo exportar. Siempre que vean este botoncito verde de exportar, van a poder llevar la información a Excel. La información está en millones por defecto, pero incluso se puede cambiar a miles si lo quisieran ver en miles, y está en pesos colombianos. Si por alguna razón un estudiante o un profesor quiere cambiar esta moneda, también lo puede cambiar a euros o a dólares. Y algo importante también es que nosotros presentamos los estados financieros bajo un estándar global. Lo que quiere decir eso es que es una forma de presentar los estados financieros que se puede entender en todo el mundo, que es estandarizada. Digamos, si una persona en China quiere ver los estados financieros de Ecopetrol a través de esta plataforma, pues va a poder entenderlos porque está bajo un estándar global. Sin embargo, si quisiéramos ver el reporte tal cual como lo reportó la empresa, en este caso a la superfinanciera o alguna otra superintendencia, pues también podemos seleccionar cualquiera de estos, y entonces él ya me va a mostrar el reporte tal cual como lo presentaron las empresas. Ya cambia un poquito los nombres porque ya son los nombres, digamos, que se usan más aquí en Colombia. Pero si le damos el estándar global, pues es, digamos, que una forma de leer los estados financieros como a nivel internacional. Entonces, por defecto, siempre va a estar en el estándar global. Una pregunta, Sí, señora. ¿esta información es actualizada automáticamente o Eh, tiene se un rango de tiempo para ser actualizada? Sí, señora, se actualiza una vez al año. Entonces, en este momento ustedes están viendo 2020, pero hacia abril y mayo de este año ya cargamos todo 2021. Como las empresas tienen más o menos los 3 primeros meses del año para terminar de presentar sus estados financieros y todo eso, nosotros esperamos hasta ese momento. Entonces, hacia abril y mayo ya debe estar cargado todo 2021. ¿Listo? Entonces, listo. Si ustedes quieren ver más periodos, lo pueden hacer. Entonces, aquí donde dice más periodos, ustedes pueden ver incluso para Copetrol tenemos desde 2009, perdón, como desde el 2007 tenemos información para Copetrol. Entonces, si ustedes quieren ver más periodos, lo pueden hacer. Pueden ver anualmente la información o por trimestre, etcétera, ¿no? Toda esta información va a depender de cada compañía. Hay empresas que de pronto tienen menos información que otras, pero en general podemos ver información de casi hasta 20 años. Pero por defecto, la plataforma siempre nos va a mostrar los últimos 5. Acá podemos hacer análisis verticales y horizontales, que pues esto ya es algo que conocen las personas que están como involucradas en el tema financiero. Entonces, si yo quiero ver del 2016 al 2017 qué porcentaje aumentó el total de ingreso operativo, que es esta primera línea, acá yo puedo ver el porcentaje. Entonces, este aumentó el 15%, todos estos años aumentó, y aquí del 2019 al 2020 disminuyó un 28%. Entonces, estos análisis también los tienen ustedes dentro de la plataforma, análisis vertical y análisis horizontal, donde dice mostrar más opciones. Acá están los dos análisis. Entonces, si yo quiero ver el análisis vertical, entonces me va a aparecer estos porcentajes que me dice a qué porcentaje ocupa, digamos, cada una de las cuentas dentro de los estados financieros. Entonces también tengo ese tipo de análisis acá.
Luego de los estados financieros, tengo acá lo que llamamos ratios y múltiples o indicadores financieros, por ejemplo, indicadores de rentabilidad, de eficiencia, de liquidez, de apalancamiento. Yo puedo darle clic a cualquiera de estos y él me va a llevar directamente a esa sección. Algo acá interesante para los profesores y para los estudiantes es que estos ratios tienen acá la definición. Entonces, si yo no sé qué es el rendimiento sobre los activos, el ROA, yo me paro acá y él me dice que esto es un indicador de cuán rentable es una empresa en relación con con sus activos totales y me dice cómo fue calculado. Entonces también tengo esa parte de indicadores. Acá si ustedes se fijan, siempre que yo me paro acá, él me da la opción de graficar. Entonces me grafica cada una de las líneas, ¿no? En este caso de los indicadores. Tengo aquí también algunos documentos financieros. Eso también va a depender de cada empresa. Generalmente las empresas más grandes son las que tienen más documentos de este tipo. Acá ustedes encuentran reportes anuales de gestión, reportes de sostenibilidad. Son reportes que la misma empresa elabora cada año para medir cómo les ha ido, cómo fue su comportamiento. Entonces aquí tenemos también este tipo de reportes y también tenemos los estados financieros, en muchos casos con también notas de los estados financieros. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver este reporte anual de Ecopetrol del 2020, bueno, aquí creo que algo pasó con este PDF. Vamos a ver este reporte anual. Bueno, este es un reporte bastante grande, tiene 600 páginas. Como les decía, pues estos son reportes que la misma compañía elabora o a veces con otras entidades de control. Acá, bueno, esto está en inglés, pero tiene toda la información de cómo le fue a Copetrol en el 2020. Aquí algunos premios que se ganó, reconocimientos, el mensaje del presidente de Ecopetrol acerca de la compañía, la estrategia de negocios. No siempre están en inglés, hay muchas, bueno, la mayoría están en español cuando estamos analizando empresas colombianas, la mayoría de estos siempre están en español, pero probablemente por ser Ecopetrol y ser una empresa como del nivel de ellos, están haciendo esto en inglés para compartir con otros inversionistas, etcétera. Pero este tipo de reportes también los encontramos acá. Esto se puede descargar. Si ustedes ven aquí hay una flechita hacia abajo. Lo pueden descargar a su computador sin ningún problema, lo pueden ampliar, lo pueden imprimir, etcétera. Y acá siempre les va a decir cuántas páginas hay. En este caso hay 632 páginas. Y acá tenemos ya una parte ya financiera. Aquí tenemos un reporte del tercer trimestre del 2021. Hay unas empresas como Ecopetrol que ya tienen la información financiera aquí en EMIS. Hay otras empresas que, como les decía, hasta mayo más o menos se va a subir la información, pero hay empresas que sí tienen como la información ya lista del 2021. Entonces aquí tengo los estados financieros y en muchos casos pues van a encontrar también las notas de los estados financieros, la evaluación, digamos, del revisor fiscal, todo ese tipo de información lo encuentran acá. Estas son las notas a los estados financieros. Entonces, esto es buenísimo para los estudiantes que están en todo el tema de análisis financiero, de contabilidad. Esto les sirve muchísimo porque, como les decía, pues es información real que ellos pueden analizar. Listo, entonces esto para que lo tengan en cuenta están en esta parte. Entonces yo me voy a estados financieros, aquí encuentro los estados financieros, los indicadores o ratios y los documentos financieros. Luego de eso está la parte de noticias, que también es muy interesante. Como yo les decía, a nivel de estrategia, para una compañía es importante saber qué está pasando con las otras compañías del sector o con los otros competidores o con sus clientes o con sus proveedores. Entonces, en este caso, nosotros tenemos alianza con los principales periódicos pues, de más de 160 países y esos periódicos pues, nos proveen también de esta información. Obviamente que
entre más grande la compañía probablemente tenga más noticias, ¿no? Porque va a aparecer más en medios de comunicación. Entonces aquí tengo, por ejemplo, para Copetrol tengo más de 20.000 resultados. Por ejemplo, esta es una noticia de hoy, 15 de febrero. Dice, Brent podría alcanzar $120 por barril en junio de este año ante riesgos políticos. Esta es una fuente que es el Diario de la República. Acá tengo otra que es El Espectador, Hydrocarbons Colombia. No solo tenemos periódicos, sino también asociaciones, tenemos empresas, bancos, ministerios, otro tipo de fuentes que igual también nos proveen de noticias. Entonces aquí ustedes siempre van a ver de dónde viene la información, por eso pues pueden estar seguros de que es información confiable y pues actualizada. Entonces aquí siempre tenemos la fuente. Si ustedes quieren ver varias noticias a la vez, lo pueden seleccionar y luego le dan aquí ver documentos seleccionados y entonces él les va a abrir esos dos, digamos, esos dos artículos, este que es de la República, del diario La República, y este segundo es del Espectador. Si ustedes ven siempre al final también les muestra de dónde viene la noticia y si ustedes quieren ver más del diario La República, lo pueden hacer. Si ustedes le dan clic acá, él no los va a mandar al diario La República, sino los va a mandar a a la misma plataforma de EMIS, pero dentro de EMIS nosotros tenemos indexado todas las noticias de la República. Entonces aquí tienen ustedes todas las noticias de hoy, que ya no son noticias directamente de Ecopetrol, sino todas las noticias que ha publicado la República hoy. Entonces me voy a devolver un poquito. Acá cuando yo tengo estos artículos que quiero leer, yo puedo hacer varias cosas. Puedo llevarlo a PDF o exportarlo a PDF, a Word, puedo imprimirlo, compartir por correo electrónico, etcétera. Y si este ya no me interesa, lo puedo incluso cerrar y ver el siguiente. Entonces, esta es la parte de noticias. Entonces aquí me voy a devolver, estaba en noticias, como les decía, él aquí me muestra todas, me dice quiere ver noticias financieras o noticias de fusiones y adquisiciones, noticias negativas, también hacemos monitoreo de noticias negativas de las compañías, que no sé, temas de corrupción, etcétera, ese tipo de noticias también las tenemos porque obviamente eso hace parte del monitoreo que como cualquier compañía debe hacer, ¿no? Luego tengo los reportes que estos son similares a los que vimos acá. Aquí ya no vamos a encontrar tantos reportes financieros o de estados financieros, sino más bien reportes de la compañía. Acá me está sugiriendo un reporte de Colombia como tal, del país, de cómo está la situación del país, otros reportes anuales y de gestión, como se los había mencionado, etcétera. Entonces, pues estos reportes se pueden acceder desde acá y también desde la parte financiera. Luego tenemos compañías similares, entonces supongamos que yo quiero analizar qué otras compañías en Colombia hay similares a Copetrol. Entonces tengo acá Frontera Energy, tengo Ocode, Geopar, Sierra Col y él me está mostrando el total de ingreso operativo de cada una de las empresas. También me está mostrando ingresos operacionales, margen neta, etcétera. Pero estos datos yo los puedo, pues, digamos que los puedo personalizar, puedo agregar otros datos o quitarlos. Entonces, si ustedes se fijan acá dice añadir datos financieros. Entonces, yo le doy clic acá. Supongamos que yo como profesor digo, bueno, yo la verdad quiero analizar los activos no corrientes y corrientes, el margen operacional y también la utilidad bruta. Entonces, yo selecciono todos los datos que yo necesite, le doy aplicar y entonces él me va a actualizar esta información, me va a incluir lo que yo le pedí, utilidad bruta, activos corrientes, no corrientes, etc. ¿Qué otro análisis puedo hacer acá? Supongamos que a mí no me interesan todas estas, digamos que estas más pequeñas no las quiero tener en mi análisis, solo quiero tener estas cuatro. Yo puedo eliminar esas compañías, me quedo con estas cuatro y esto lo puedo graficar. Entonces aquí, si ustedes se fijan, dice ver en gráfico. Entonces él me va a graficar también ese análisis que acabamos de hacer de esas cuatro compañías. Entonces aquí está Copetrol, total de ingreso operativo, Sierra Col, Geopar y Frontera Energy. Yo puedo incluir otras cuentas. Pongamos que yo quiero acá el margen neto y quiero la utilidad bruta y quiero margen operacional. Entonces yo puedo ir agregándole datos al archivo
y él me va a ir actualizando automáticamente para cada una de las empresas, pues los datos financieros que yo le estoy pidiendo. Esto se puede descargar. Entonces, siempre que ustedes vean una gráfica, si ven estas 3 líneas horizontales es porque yo la voy a poder descargar a estos formatos, la puedo descargar a PDF o en formato de imagen. Y ya el estudiante, si les aparece ese aviso, por favor decir que lo envíe de todas maneras. Y él acá ya les permite abrir. Entonces aquí me descargó la imagen en PDF, pero yo también la puedo descargar en JPG o en PNG. Y ya esa gráfica yo la puedo usar como estudiante en un informe, en un trabajo, un profesor también. Entonces, ese tipo de análisis lo podemos hacer acá. También podemos agregar compañías. Entonces, bueno, aquí un consejo es graficar al final cuando ya tengan toda como la información que desean, porque él me regresó nuevamente a la configuración inicial. Acá yo puedo agregar compañías y esta parte es muy interesante también porque supongamos que yo quiero comparar Ecopetrol con Petrobras, que es brasilera. Entonces, como ustedes tienen acceso a, pues, a la versión global de EMIS, ustedes pueden buscar acá y, por ejemplo, le vamos a decir América y vamos a buscar Petrobras acá. Mira, acá está Petrobras y quiero también Pemex de México y quiero PDVSA de Venezuela. Ustedes le van a aplicar acá, entonces ya el comparativo no me lo hace solo entre compañías colombianas, sino entre compañías de Latinoamérica. ¿Listo? Entonces aquí, obviamente aquí ya Petrobras, pues quedó de primeras, quedó primer lugar Petrobras, pues sí estamos mirando el total de ingreso operativo, ¿no? Entonces quedó Petrobras, Pemex, PDVSA y luego Ecopetrol. Entonces esto lo pueden hacer en la parte de compañías similares. Luego tenemos una parte que se llama M&A, que eso quiere decir fusiones y adquisiciones. Entonces, ¿qué es esto? Nosotros también monitoreamos qué empresas han comprado otras empresas, ¿no? Entonces, porque también cuando estamos haciendo un ejercicio a nivel de creación de empresa, por ejemplo, los estudiantes que a veces los ponen a crear empresas, a analizar el mercado, a analizar las compañías, en todo ese análisis empresarial, también yo necesito saber qué empresa se ha fusionado con otra empresa, porque si hablamos en un contexto real, si yo tengo un negocio con una empresa y resulta que esa empresa la acaba de comprar otra empresa más grande, pues probablemente o es una oportunidad para mí para que yo le venda a la otra empresa o puede ser un riesgo para mí. Entonces, siempre hay que estar monitoreando qué está pasando con las compañías y por eso nosotros tenemos acá también esta información. En este caso, como estamos analizando Ecopetrol, él me está diciendo acá, por ejemplo, que en agosto del año pasado, fue como la última transacción que ellos hicieron de adquisiciones, dice que Ecopetrol compró el 51% de como de una subsidiaria, por decirlo así, de ISA. Entonces, si yo quiero aprender un poquito más sobre esto, yo le doy clic y él me va a decir, ok, ¿cuál fue el objetivo? Entonces el objetivo fue ISA, el comprador fue Ecopetrol y el vendedor fue el gobierno de Colombia. ¿Sí? Entonces acá tengo todos los datos de detalles de la transacción, una sinopsis de cómo fue, detalles financieros, noticias relacionadas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la misma noticia, pero proveniente de otras fuentes. Por acá hay un micrófono abierto. Cierre micrófonos, por favor. Bueno, entonces, bueno, les decía que aquí también al final voy a ver algunas noticias relacionadas, ¿no? Y si ustedes se fijaron, Ciérralo desde el administrador, que es que no se escucha. no sé si alguien puede poner en mute. A ver si yo veo quién es, pues que no se ve.
Buenas, ¿cómo has estado? Michael, se llama Michael. Michael, tienes el micrófono abierto. Espérate a ver si yo le puedo poner. Creo que ya le pude poner bien. Listo. Bueno, entonces les decía que esta es una compra que Ecopetrol hizo de ISA y el vendedor fue el gobierno de Colombia. Aquí tengo toda la información, tengo noticias relacionadas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la misma noticia, pero que viene del diario La República. Acá tengo también una noticia al respecto que viene de portafolio. Entonces, yo puedo hacer como cruzar la información, o sea, puedo ver aquí la transacción, pero también al final puedo ver noticias relacionadas con esa transacción y aprender un poquito más de qué ha pasado con eso. Entonces, también este tema sirve mucho para estar actualizados, para que los estudiantes sepan qué está pasando con las diferentes compañías del país, qué ha pasado en temas de adquisiciones, de fusiones. Entonces, también esta parte es muy interesante. Tal vez se fijaron, no sé si se fijaron, pero yo estaba acá y cuando le di en transacciones de M&A, él me abrió una nueva pestaña que se llama Deal Watch. Deal Watch es el nombre que nosotros le damos como a esta herramienta que tenemos de monitorear fusiones y adquisiciones alrededor del mundo. Entonces, como abre una nueva ventana, si ustedes quieren de pronto investigar un poquito más al respecto, acá pueden darle información general, darle clic en información general y él les va a mostrar ya más información de, por ejemplo, el top 5 de los países donde más han comprado compañías. Obviamente que aquí como estamos en Colombia, recuerden que siempre la página les va a mostrar información de acuerdo al país que ustedes estén analizando. Como acá tenemos Colombia, él me está mostrando, me dice, ok, Colombia está haciendo transacciones de compra de compañías y todo esto con estos países. Entonces, dentro de Latinoamérica, este es el top 5 de los países en donde más se han comprado compañías. El top 5 también del país comprador, o sea, Colombia también ha comprado muchas empresas, Estados Unidos, Alemania, Japón. El sector, entonces, de qué sector son las compañías que han comprado? Entonces, son del sector de la información, servicios profesionales, servicios financieros, el valor de la transacción. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que va de 0 a 10 millones de dólares. Y esta información toda es de los últimos 3 meses, ¿no? Pero yo siempre puedo cambiar y decir, muéstrame los últimos 12 meses cómo se han comportado. Entonces, también tengo esta información para que ustedes la tengan en cuenta, cuáles han sido las mayores transacciones. Aquí obviamente sigue siendo ISA y Ecopetrol una de las más grandes pues, de la región de Latinoamérica. Transacciones transfronterizas, tengo noticias que ya no son, digamos, de Ecopetrol como tal, sino que aquí ya me está mostrando noticias de todo el mundo. Y aquí me muestra unos reportes también. Entonces, como les decía, nosotros también tenemos reportes o nosotros también producimos reportes. Entonces, tenemos este que se llama Latinoamérica Reporte de Fusiones y Adquisiciones 2021. Entonces, si ustedes quieren saber cómo se comportó este tema durante todo el 2021, qué empresas compraron otras empresas, etcétera. También tenemos esta información producida por nosotros. Acá tenemos una visión general. Todo lo que produce EMIS sí lo van a encontrar en inglés porque pues igual es información que la consulta todo el mundo, ¿no? Que un cliente, por ejemplo, una universidad en Estados Unidos quiere consultar esto, pues por eso está en inglés, porque lo tienen como que entender cualquier persona. Entonces, todo lo que produce EMIS, que ustedes vean que tiene acá el loguito, está en inglés. Sin embargo, ya les muestro más adelante, EMIS tiene muchísimas fuentes locales. Y eso es algo interesante de EMIS, que ustedes van a encontrar no solo información internacional, que pues sabemos que es importante tenerla, pero también van a encontrar información local muy completa, muy actualizada y muy buena, que ya les voy a mostrar más adelante la parte de fuentes de información. Entonces, pues esta pestañita de Deal Watch les va a mostrar básicamente información sobre fusiones y adquisiciones. Entonces, vamos a cerrarla. Y veníamos en este orden, si tal vez se acuerdan, estábamos analizando Ecopetrol y estoy viendo este orden de todas estas pestañas y la última pestaña es la parte de análisis de crédito.
Entonces, también para que ustedes lo tengan como dato curioso, Emis le vende la plataforma a la mayoría de bancos acá en el país. Entonces, ellos también usan esta parte de análisis de crédito para saber cuál es la cuota de crédito estimada que le podrían prestar a una compañía, cómo ha sido el comportamiento de la empresa frente al sector y frente a ella misma. Entonces, esto básicamente lo que hace esta herramienta es darle una calificación a la empresa. Acá, por ejemplo, para Copetrol decimos que esta compañía es mejor que el 68.18% de las compañías de su sector, lo que equivale a un riesgo bajo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo como compañía, si quiero hacer negocios con Ecopetrol, pues obviamente voy a tener un riesgo bajo porque es una compañía muy estable. Si yo le doy clic acá en ver detalles, él me va a mostrar qué criterios utilizamos nosotros para darle esta calificación a Copetrol. Obviamente los criterios que se usan en parte son los mismos estados financieros que tenemos y también otros criterios. Entonces, acá están los criterios, tenemos ventas, activos, utilidad. Entre más lejos esté del origen, mejor ha sido su comportamiento. Entonces, ellos tienen, digamos, un buen nivel de ventas, un buen nivel de utilidad, de patrimonio. En crecimiento no están tan bien o como se esperaría, pero igual siguen creciendo. Y en endeudamiento, pues no están muy bien. Digamos que sí están un poco endeudados según esto. Estos criterios se pueden descargar o esta gráfica se puede descargar desde acá. Y acá tengo pues el ranking o la calificación que tiene la empresa frente a las demás empresas de su sector. Entonces, en ventas es la número 1 de su sector, no estamos hablando del sector de petróleo. Si nos vamos al sector de alimentos, pues probablemente ahí sea otra compañía la que es la número 1. Pero su sector es la número 1, en activos es la número 1, etcétera. ¿Dónde baja un poquito? En utilidad. O sea, aunque vende mucho, la utilidad, pues en la utilidad no es la número 1 en rentabilidad de activos, en la utilidad neta, etcétera. Entonces, eso es lo que le baja un poquito el promedio, sin embargo, pues es una compañía obviamente muy exitosa y ya si ustedes quieren analizar un poquito más todos estos parámetros, pueden explorar como toda esta parte. Entonces, esto es a grandes rasgos la parte de compañías. Voy a irme a la parte de sectores. No sé si Andrea está por ahí o alguien me pueda decir si contamos solo con una hora o se puede ir de pronto unos 15 minutos más. No sabemos. Bueno, entonces vamos a seguir con la parte de sectores. Yo estoy pendiente de todas maneras aquí de ir mirando si quieren. Por aquí vi hace un rato que no me escuchaban, pero bueno, espero que la mayoría sí me esté escuchando. Entonces, ahora vamos a ver la parte de sectores. Entonces, recuerden que ya vimos todo lo de compañías, ahora vamos a ver sectores. Esta es una parte también súper interesante. Yo puedo analizar un sector de la economía de manera muy profunda, entender ese sector. Entonces, vamos a ir a un sector, por ejemplo, de alimentos y bebidas. Entonces, recuerden que siempre acá estamos analizando Colombia. Si ustedes quieren analizar, no sé, Chile, Argentina, Perú, lo pueden hacer. Simplemente pueden escribir acá el nombre del país o buscarlo por orden alfabético. Pero por ahora estamos haciendo el análisis en Colombia. Entonces, sector de alimentos y bebidas. Me da algunas estadísticas del sector, principales noticias, fusiones y adquisiciones que han habido en el sector, cuáles son las compañías líderes del sector. Tengo aquí en la parte derecha algunos reportes que ya los vamos a ver y principales fuentes del sector. Entonces, acá tengo algo llamado benchmark, que básicamente son como unos estados financieros del sector. Entonces, voy a buscar dentro de alimentos y bebidas, voy a buscar un subsector. Supongamos que a mí me interesa la fabricación de azúcar y dulces. Le doy a aplicar. Y él me va a analizar ese subsector específicamente y me va a mostrar cómo ha sido su comportamiento financiero. Entonces, acá tengo fabricación de azúcar y dulces en Colombia
tengo los últimos 5 años y aquí él me dice cómo ha sido el comportamiento del sector. Recuerden que ya no estamos analizando una compañía como Ecopetrol, que la estábamos analizando hace un rato, sino estamos analizando todo el sector de fabricación de azúcar y dulces. Entonces aquí él me dice cómo le está yendo al sector en términos de ventas, de activos de utilidad, patrimonio, de crecimiento, rentabilidad, endeudamiento, etc. Entonces siempre voy a tener esta información que también puedo exportar a Excel. Entonces, en Benchmark siempre van a ver ustedes cómo le ha ido al sector en términos financieros en los últimos 5 años y también van a ver cuántas empresas hay en el momento dentro de EMIS que pertenecen a este sector. En este caso tengo 101 empresas y esto tiene un hipervínculo. Entonces, si yo quiero ir a ver cuáles son esas 101 empresas que hacen parte del sector, lo puedo hacer. Acá tengo otra información que es un poco más profunda, pero se las voy a explicar así de manera general. Acá lo que hacemos es comparar las principales 4 compañías del sector contra el mismo sector y me da unos indicadores y también, creo que lo quité, y también me grafica esta información. Yo esto lo puedo editar, simplemente le doy a editar y puedo, por ejemplo, decirle que no me analice estas 4 compañías que son las principales, Colombina, Compañía Nacional de Chocolates, sino que me analice otras compañías que yo quiera, o también simplemente aquí la selecciono y le doy obtener resultados, o también puedo comparar sectores. Entonces, esta parte es básicamente para comparar el comportamiento, las tendencias entre compañías y entre sectores. También tengo algo llamado análisis de la concentración que me va a permitir saber qué tan homogéneo es un sector, qué porcentaje de cuota de mercado tiene un sector. Entonces, por ejemplo, Colombina tiene el 16.55% del mercado y así para cada una, él me dice qué participación del mercado tiene cada empresa. Entonces, esa información también la tengo acá. Eh, Algo también súper importante que es bueno que, pues, que sepan que tienen esta herramienta y es que aquí yo puedo descargar información de compañías. Entonces acá tengo para el sector de fabricación de azúcar y dulces, tengo 142 compañías dentro de la plataforma y esas 142, si ustedes quieren descargar la información de esas 142 compañías, lo pueden hacer. Simplemente le dan aquí exportar la información de contacto y él les va a exportar este listado de las 142 compañías con la información financiera que ustedes necesiten. En este caso, pues yo le dije que me descargara solo lo que está aquí por defecto. Ya se los voy a mostrar. Entonces, acá está el nombre de las compañías, el país, el NIT, está la ciudad, la región, dirección, teléfono, correo electrónico y página web. Esto es como información básica de contacto para todas las 142 compañías que hacen parte de este sector. Sin embargo, yo este listado lo puedo editar, puedo darle clic aquí en refinar o también puedo irme a refinar o a clasificador de compañías, cualquiera de los dos. Y acá yo voy a poder descargar la información, pero digamos que estableciendo algunos parámetros. Entonces, aquí tengo las mismas 142 compañías. Acá tengo algo llamado filtros. Voy a ampliar esta sección y le voy a decir, de esas 142 compañías, yo quiero ver solo las que son de Medellín. Le doy acá clic y son 7 compañías. Entonces, acá simplemente para que ustedes sepan que pueden hacer filtros. Ustedes pueden descargar listados de compañías que cumplan ciertos parámetros, que sean de alguna ciudad, que tengan un mínimo de número de empleados. Por ejemplo, yo quiero, de estas compañías, quiero solo aquellas que tengan más de 50 empleados. Entonces le doy a aplicar y me dice que son solo 2. Yo le puedo decir que de estas compañías me muestre aquellas que tienen un ingreso operativo de mínimo 100 millones de pesos. Esto está en millones. Entonces aquí le pongo 100 millones. Le doy a aplicar las mismas 2. Entonces aquí puedo hacer, digamos que este tipo de filtros, ¿listo? Esto se llama clasificador de compañías y ya cuando yo tenga la información que yo quiero, pues la puedo descargar
puedo personalizar las columnas. Entonces, supongamos que ustedes quieren ver el sector SIU, lo quieren incluir en una columna, quieren incluir las actividades principales de las compañías, quieren incluir, por ejemplo, el impuesto a la renta, bueno, diferentes datos financieros lo pueden incluir y ustedes pueden de alguna manera agregar las columnas que quieran. Y una vez ustedes tienen esta información lista, pues pueden descargarlo. ¿Listo? Entonces, esto también para que lo tengan en cuenta. Estábamos aquí, estamos en el sector y del sector nos vamos a compañías. Y en compañías es donde yo voy a poder descargar el listado de compañías o aplicar filtros desde refinar o desde clasificador de compañías. Este clasificador de compañías siempre va a estar en la página inicial también. Entonces vamos a devolvernos aquí a la casita y acá está, ¿sí ven? Entonces, si quieren ir directo al clasificador de compañías, también le dan clic acá y él les abre de inmediato esta herramienta. Como aquí yo no tengo seleccionado ningún sector, él me está abriendo me está mostrando todas las 184.000 compañías que hay dentro de la plataforma en este momento. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con sectores. Les quiero mostrar algo muy interesante que es la parte de reportes, que es súper importante que lo tengan presente. Vamos a ir, por ejemplo, a la parte de tecnología, medios y telecomunicaciones. Este es un sector y acá yo tengo los reportes. Entonces, ¿qué reportes tengo acá? Tengo, por ejemplo, Colombia, informe del sector de telecomunicaciones diciembre del 2021. Esto es algo que viene de una fuente que se llama Sectorial, que es súper buena. Esta es una empresa colombiana que se dedica a hacer análisis y reportes sectoriales. Entonces, acá tengo este reporte, informe sector telecomunicaciones. A ver si veo. Bueno, entonces les decía que estos informes son muy completos, entonces aquí me dice, según el ranking mundial de conectividad de banda ancha, Colombia ocupa el puesto 88, por ejemplo. Se estima que 20 millones de colombianos no tienen acceso a Internet. Los servicios de telecomunicaciones comprenden televisión, Internet y telefonía. Entonces, si un estudiante también está haciendo un análisis del sector, supongamos que hay un estudiante que no sé, que está involucrado en el tema de agricultura, por ejemplo. Puede entrar a EMIS y también hacer todo un análisis de ese sector, de cómo está el sector, de cómo le ha ido al sector, los principales estadísticas inherentes al sector, cómo ha sido el Producto Interno Bruto del sector como tal, cómo ha sido la dinámica, si están exportando, si están importando, qué puesto ocupa en el mundo este sector en Colombia. Bueno, muchísima información que me van a permitir entender el sector, hacer análisis y sobre todo pues que es información muy, muy actualizada. Entonces, y para cada sector pues tenemos un reporte similar a este. Acá tenemos también las principales empresas del sector. Entonces tenemos, por ejemplo, hola, ¿alguna pregunta? Una base de datos que compró nueva en el sistema de bibliotecas. Luz Elena, ¿tienes abierto el micrófono? Bueno, entonces aquí tenemos las principales empresas del sector. Entonces, obviamente está aquí Comcel, Colombia Móvil, DirecTV, la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, Huawei, etc. Entonces, también tenemos toda esa información acá. ¿Qué otros reportes tenemos? Ya otros reportes internacionales también muy importantes. Tenemos fuentes muy, muy reconocidas a nivel global como Mordor Intelligence, como Euromonitor, que también son fuentes muy, muy interesantes. Entonces, nunca olviden ir acá a la parte de reportes cuando estén en un sector, porque realmente hay reportes súper buenos, muy completos. Son reportes que muchas veces pues tienen un costo muy alto cuando uno los va a buscar por fuera, pero ustedes los tienen acá dentro de la plataforma, entonces aprovechen que tienen todo este tipo de información tan actualizada y de tan buena calidad dentro de la plataforma. Si ustedes quieren buscar una fuente de información,
Hay varias opciones, por ejemplo, aquí tenemos fuentes y acá tenemos todas las fuentes de información. Tal vez ustedes recuerden que yo les dije que teníamos como entre 9.000 y 10.000 fuentes de información dentro de la plataforma. Entonces, ¿dónde están esas fuentes? Si ustedes van a sectores, las van a encontrar acá al final o en la página inicial también las van a encontrar. Acá tenemos algunas. Estas son internacionales y son muy reconocidas, como les mencionaba, Frost & Sullivan, Fitch Solutions, Mordor Intelligence. Y luego también tenemos unas locales. Entonces, como estamos analizando el sector de tecnología, él me está mostrando acá, por ejemplo, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, me está mostrando Proimágenes Colombia, me está mostrando esta fuente que es latinoamericana, Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, me está mostrando el Ministerio de Tecnología de la Información, etcétera. Entonces, cada vez que yo estoy en un sector, él me va a mostrar las fuentes relevantes al sector. Si yo, por ejemplo, me voy al sector automotriz, ¿qué voy a ver aquí en fuentes? Voy a ver, por ejemplo, Andemos, que también tiene que ver, es una asociación que son estadísticas del sector automotriz. Voy a ver aquí Fenalco, voy a ver Asopartes, voy a ver el DANE. Si me voy para la parte de alimentos y bebidas, siempre me va a mostrar acá los reportes y acá en fuentes me va a mostrar, por ejemplo, aparte de las internacionales, me va a mostrar sectorial, me va a mostrar Radar, me va a mostrar Revista de Industria de Alimentos, Colombia Risk Analysis, me va a mostrar el INVIMA, me va a mostrar Augura, FENALCE, Axioma, que es una publicación colombiana, Revista Énfasis. Entonces, así para cada uno de los sectores. Entonces, solo para que ustedes se den De la cuenta, panadería. la cantidad de información local que tenemos es muy grande. Acá tenemos la NIF, tenemos un montón de fuentes de información. Entonces, y finalmente, como ya, Angélica, señora, señora, hola, les- buen día. Una pregunta sobre ese punto. Mm, señora, Ahí estás mostrando las fuentes de Colombia, ¿sí? El sector de telecomunicaciones en Colombia sí, y señora. las fuentes. Claro que va a ¿También estar las pagando muestra en otros diariamente. países? Sí, también. Entonces, mira, acá tú siempre, si vas a la casita, como a la página inicial, siempre vas a ver es como este cajón de búsqueda. Y si tú te paras acá, vas a ver que estamos en Colombia. Pero yo puedo quitar Colombia y decirle que me haga el análisis a nivel de América Latina, por ejemplo. O puedo ir acá y buscar el país. Digamos que yo quiero, no sé, China o quiero Dinamarca, etcétera. En este caso elegí la región, América Latina, le doy clic afuera. Para que lo tengan en cuenta, EMIS funciona mucho con clic afuera, no tanto con Enter, sino es como clic afuera y ya la plataforma toma el cambio. Entonces acá ya me quedó configurado para América Latina. Entonces ya yo puedo ir a los sectores y digamos que yo quiero ir al sector de la agricultura. Entonces él ya me va a empezar a mostrar toda la información a nivel de América Latina. Obviamente aquí me muestra algunas cosas de Colombia, aquí me muestra Brasil, Perú, entonces ya me empieza a mostrar cosas de la región. Entonces aquí me muestra, por ejemplo, que las compañías líderes en el sector de agricultura en Latinoamérica, la primera es esta empresa es Copec de Chile. Entonces sí, siempre vas a poder configurarlo de acuerdo al país que quieras analizar. Y si me voy a fuentes, él ya me va a mostrar las fuentes. Aquí ya me va a mostrar muchísimas más fuentes, porque me va a mostrar, por ejemplo, esta, que esto es brasilero, esto es peruano, em, este no sé, pero ustedes pueden darle clic y leer un poquito más al respecto. Por ejemplo, tendencias económicas, eso es de Argentina, entonces voy a darle clic acá y él me dice acá de qué se trata. Por ejemplo, el Consejo Técnico de Inversiones, conocido como Tendencias, fue fundado en 1960, tiene como objetivo, bla, 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 para América Latina. Entonces, para cada fuente ustedes pueden ver de qué se trata, qué periodos cubre y aquí van a poder empezar a ver la información. En este caso es una publicación de Argentina. ¿Listo?
Y ya por último, pues sé que podemos profundizar un poquito más en la parte de sectores, sin embargo, como ya pasamos la hora, tampoco quiero em, que se vaya tanto tiempo. Entonces, por ahora, pues la idea es que ustedes sepan que existe la plataforma. Si tienen problemas para ingresar, pues pueden contactarse conmigo o con las personas de la dirección de biblioteca. Ustedes encuentran mis datos acá, perdón, acá en este signo de interrogación. Cuando ya ustedes puedan entrar a la plataforma, en este signo de interrogación, ahí van a encontrar mis datos, ¿listo? Aquí pues no sale porque yo estoy entrando con mi perfil, pero a ustedes les va a salir acá mis datos, ¿listo? Y perdón que ahora no pude cerrar esto. Y por último, les voy a mostrar un poquito de la parte de países. La parte de países también es interesante. Si hay estudiantes que tienen alguna conexión con temas internacionales, no sé, de comercio exterior o temas así parecidos, acá también ustedes van a encontrar análisis de país. Entonces, supongamos que yo quiero saber cómo está Colombia, porque ya aquí no estamos analizando una empresa, ni estamos analizando un sector de la economía, estamos analizando a todo el país. Entonces, él aquí me dice cómo está la situación del país, algunas noticias destacadas del país, indicadores clave. Entonces, supongamos que ustedes quieren saber cómo está el Producto Interno Bruto de Colombia, cómo está la deuda, cómo está el desempleo. Por ejemplo, a diciembre del 2021 estaba el desempleo al 11%, cómo está la inflación. Entonces, este tipo de indicadores claves de país también lo pueden encontrar acá. Acá tenemos algunas otras fuentes como la NIF, como Focus Economics, etcétera. Y acá también hay ya, digamos que reportes a nivel de país. Entonces, por ejemplo, esta es una fuente de información, esta es una empresa hermana de EMIS que se llama SEIC, que se especializa en todo el tema macroeconómico. Y acá tenemos pues una visión general de cómo está el país, cómo está su economía, principales indicadores, etcétera. Entonces, también tienen esa parte, digamos, más macroeconómica, la tienen aquí a nivel de país y eso lo pueden hacer pues con cualquier otro país. Supongamos que quiero ir a Argentina a ver cómo está Argentina. Nuevamente él me muestra acá una visión general, me muestra los sectores, me muestra estadísticas de los sectores del país, me muestra noticias, reportes, mercado bursátil, etcétera. Entonces aquí yo puedo ver un poquito cómo le está yendo a Argentina. Por ejemplo, en el caso de ellos, la inflación va al 50,94, el desempleo 8,20, está más bajito que el de Colombia. Entonces, también puedo hacer ese tipo de análisis acá dentro de la plataforma. Entonces, pues no sé si tengan alguna pregunta antes de terminar. No sé si podrías volver a mostrar cómo entraste a la página. Es que el principio no lo vi. Ah, bueno, pues si alguien de biblioteca me ayuda, bueno, yo me presento nuevamente, yo soy Angélica Bermúdez y trabajo en EMIS. Sin embargo, para el acceso, las personas que indican cómo ingresar son las personas de biblioteca. Entonces, no sé si Andrea o alguien esté por ahí que pudiera mostrarle a todos cómo ingresar, porque no sé si... Porque me parece que Andrea estaba en una reunión, me parece que ella estaba en una reunión y no sé si hay alguien más acá. Buenos Bueno, días, sí, mi buenos días. nombre es Johanna Salguero, soy bibliotecóloga del Centro de Comercio y Servicios. Si desea, con mucho gusto le puedo indicar cómo pueden ingresar desde la Ay, página. muchas gracias, Joana. Sí, por favor, Bueno, muchas gracias. entonces, Voy a por dejar de compartir. listo. No sé, me avisas si puedes compartir ahí. Voy a mirar, creo que no. Si no, Eh, yo le indico, pues sería que usted ingrese a la página del SENA, bueno, Biblioteca listo. SENA. Listo, entonces voy a entrar acá, que esto no me está dejando. Ay.
Ya. Entonces, cena.com es la Sí, página. sí, biblioteca Sena puede ser. Bueno. Biblioteca Sena. Sistema de bibliotecas. Sistema de biblioteca. Entonces, biblioteca.cena.edu.co. Voy a ir copiando esto acá en el chat para que ustedes lo tengan. Y desde acá, entonces ahora, A las bases de datos en el lado izquierdo. Bajamos un poquito, puede ser. Ahí bases en de donde están los datos. apéndices, exactamente, bases de Listo. datos. Bases de Ahí vamos a datos. encontrar todas las bases de datos a las que los aprendices y los instructores pueden ingresar. Y bajamos un poquito, Voy a encontramos copiar. EMIS. Voy a copiar también este link directo a las bases de datos. Listo, bases de datos. Y acá empezamos a bajar por orden alfabético. Y por acá está EMS. EMIS, listo, ahí entramos, le damos clic. Al logo, ¿cierto? Le doy Sí, clic. señora, en el logo. Y Y acá ahí ya aparece. entonces nos pide que nos identifiquemos como parte de la comunidad SENA. Nos dice que debemos ingresar nuestro número de documento de identidad en los dos campos, tanto en usuario como en contraseña. Perfecto. Entonces ahí, si quiere, digite el mío o no sé si algún aprendiz nos quiera facilitar su número de documento. Yo aquí tengo uno, pero no sé si. Pues el de Nicolás, a ver si con él ¿Cómo ingresa. es? Mío, 1001, 176, Sí. 455. Abajo el mismo, 55. ¿verdad? Sí, exactamente. Siempre vamos a utilizar para todas las bases de datos, ingresamos nuestro número de documento de identidad. Listo. Vamos a ver. Listo, Listo. ahí está. Entonces ahí Nicolás ya está accediendo a la base de datos EMIS y ya puede seguir todo el proceso que nos ha Listo. comentado la tallerista. Ah, vale, Perfecto. doctora, Acá, gracias. Muchas recuerden que gracias. acá pueden cambiar a español la interfaz. Para que ahí ya les quede en español. ¿Listo? Hola, Bueno, buenos días. buenos Gracias, días. ¿No será posible que nos puedan compartir la grabación de la reunión? Sí, claro, no sé, bueno, yo le comento a Andrea porque no estoy segura, sí, sí la grabaron, acá está, acá estoy viendo que sí está grabada, entonces sí, yo le comento a la persona de biblioteca, a Andrea Forero, para que ella por favor les comparta la grabación. Listo, gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos nuevamente. Pues espero que empiecen a usar la herramienta. De verdad que es muy interesante y entre más la usen, seguro que le van a encontrar la utilidad. Así que pues nada, muchas gracias nuevamente y feliz resto de día para todos. muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Feliz Muchas día. Muchas gracias, gracias. muy amable. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, que tengan todos buen día. Gracias.
Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo están? Biblioteca, Granja de Biblioteca. Buenos días, ¿cómo me le va? Perdón. ¿Recuerde para ingresar? No, no sé cómo está eso. Soy nueva. ¿Sí? Oye, mira, y voy a preguntarle a mi compañera. Bueno, muchas gracias.